Bienvenido, bienvenida a Informe Chile a Fondo, un podcast para profundizar sobre los hechos más relevantes de este año de crisis y pandemia. Esta vez conversé con Sebastián Benfeld, ex vocero de Fridays for Future Chile y actual champion del Acuerdo de Escazú para América Latina. Hablamos sobre el acuerdo por los derechos humanos y el medio ambiente más importante de los últimos 20 años, como dice él, sobre Escazú, pero también sobre esta realidad política en transformación que pone de relieve los intereses de los más jóvenes y la dura resistencia de los más viejos. Recuerda que puedes seguir este podcast en elideologo.com/Informe Chile. Los dejo entonces con esta interesante conversación. Hola Sebastián Benfeld, bienvenido, gracias por conversar conmigo en este que yo llamo Informe Chile a Fondo para profundizar sobre los temas que están ocurriendo, que preocupan en estos momentos de crisis y pandemia que llevamos cumpliremos un año probablemente. Primero, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ti, Felipe, por la invitación y por el espacio. Y como decíamos recién, es súper importante el espacio de conversación, de diálogo, de todos los momentos tan difíciles que estamos viviendo como sociedad a nivel global. Así que agradecido la invitación. Oye, lo primero que llama la atención, obvio, es que tienes 19 años. ¿Y qué haces haciendo esto? ¿Y qué estás haciendo? Para que la gente que no te conoce, no te ha escuchado, no te ha visto, sepa de qué estás haciendo. Quizás te ve en televisión, pero tampoco tiene mucha idea. Súper, sí, tengo 19 años y soy activista por los derechos humanos y el medio ambiente. Ahora, en este momento, soy champion del Acuerdo de Escazú, que es un cargo que inventó la CEPAL, este organismo de Naciones Unidas que está en América Latina y el Caribe y que tiene como misión difundir este acuerdo a nivel ciudadano y lograr que los países de la región lo puedan firmar y ratificar lo antes posible para poder garantizar los derechos ambientales de las personas. ¿Y cómo llegaste a ser champion? ¿De qué consistía eso? Sí, en enero, febrero, no me acuerdo muy bien, este organismo, la CEPAL, abrió un concurso abierto para elegir a jóvenes que fueran embajadores de este acuerdo en la región. Hay una postulación bastante amplia de cerca de 90 jóvenes en toda América Latina que postularon. Y luego de esa postulación se eligieron a 5 jóvenes. Se eligieron una persona de Chile, otra de Argentina, otra de Colombia, de Costa Rica y de San Vicente de las Granadinas, que quedan en el Caribe. Y esos 5 embajadores del Acuerdo de Escazú en estos momentos están difundiendo el acuerdo en la región y presionando también a los gobiernos para que no se fuera bien. La mayoría lo tiene que ratificar. La Chile es uno de los pocos países que aún no ha firmado el acuerdo, pero el resto, ya hay 22 países que ya lo firmaron y pronto tendremos 11 ratificaciones para que este acuerdo entre en vigor. Por lo que he leído, tú vives en Valparaíso, o sea, en la quinta región. ¿Cuál es tu cercanía, por decirlo así, tu sensibilidad? ¿De dónde viene la sensibilidad con el tema del medio ambiente que te llevó a ser activista? Sí, yo creo que ahí tocaste un tema súper importante, porque en el fondo creo que el lugar donde nacemos, crecemos, vivimos, también marca un poco la historia de cada persona, y en mi caso no es la excepción. Yo también soy, como decías tú, de la región de Valparaíso, y la región de Valparaíso es la región que concentra la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país. Estamos hablando que en la región de Valparaíso conocemos de primera mano, por ejemplo, lo que ocurre en Quintero Buchuncaví, donde la gente, los niños pequeños de 4 años, por ejemplo, mueren o están siendo intoxicados por justamente la negligencia estatal y privada. O también lo que pasa en el Valle de Aconcagua, donde se le quita el agua a las personas para poder regar las paltas que se consumen luego en países desarrollados como España, Alemania, China, por ejemplo. Entonces, claro, este contexto donde hay una desigualdad y una injusticia ambiental tan grande es también un gran motivador a la acción, a involucrarse e intentar cambiar las cosas para que no siga sucediendo ni repitiéndose estas malas prácticas en un futuro. Yo creo que hoy día, por ejemplo, la situación de la pandemia es también una oportunidad de eso, de cuestionarse un poco cómo estamos como sociedad, cómo estamos desarrollándonos como país y empezar a construir un Chile distinto, que nos encamine de una manera más justa, más transparente, más participativa y armónica con la naturaleza de aquí en adelante, y que no tenga que seguir viviendo niños en Quintero haciendo, por ejemplo, castillos de carbón en las playas en vez de castillos de arena, que es lo que corresponde. ¿En qué momento se te despierta o cuál es el primer recuerdo que tienes en que se te despierta este interés? Y te pregunto no por lo que podría ser como el morbo, la sensibilidad, sino porque evidentemente detrás hay un tema
como generacional de la gente que está preocupada por el medio ambiente, de los que estamos preocupados y los que no están preocupados. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en mi caso particular tengo la suerte de haber nacido también en una familia que también es muy consciente con el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, desde muy pequeño, sí, desde que estaba en la guata, por ejemplo, de mi mamá, que subíamos el cerro La Campana, que es un cerro, un parque nacional muy importante de esta región. Entonces, claro, yo empecé a caminarlo como a los 4 años, como subiendo hasta las primeras instancias, como a los primeros pozos, después hasta llegar hasta la mina. Entonces, claro, como iba todos los años, como tradición familiar, íbamos creciendo y subiendo ese cerro, y al mismo tiempo íbamos conociendo otros lugares. Entonces, en mi caso particular, crecí viendo la naturaleza, la belleza, por ejemplo, el parque del Cerro La Campana, pero al mismo tiempo viendo la destrucción y la devastación que se está dando, por ejemplo, en Quintero, o en lugares como Petorca. Entonces, crecer en ese contexto en el que se ve la naturaleza y se ve la destrucción al mismo tiempo, siempre fue una tensión permanente que me invitó a involucrarme desde la ignorancia más básica. Cuando era muy chico, iba a marchar, por ejemplo, para proteger el pulmón verde de mi comuna. Yo soy de la comuna de Quilpué, donde también hay un pulmón verde que está, desde que tengo memoria, que está amenazado con que viene una carretera, que viene un parque hídrico, que va a ser alterado en pos del llamado progreso. Entonces, claro, de muy pequeño tenía que salir a marchar para proteger este pulmón verde. Y después, cuando más grande, no sé, en quinto básico, me dediqué a hacer reciclaje, por ejemplo, en el colegio. Después, más adelante, me fui involucrando más y entendí que los cambios no eran individuales, sino que eran colectivos, y que las grandes transformaciones son las que hacen que este sea un mundo mejor. Y por ejemplo, empecé a presionar por ese lado, me metí a Fridays. Con Fridays fui a la COP25, ahí conocí de primera mano cómo las grandes potencias o los líderes mundiales negocian directamente con nuestro futuro. Y ahora estoy acá tratando de evitar que los mismos de siempre sigan destruyendo nuestro futuro y sigan haciendo negocios con la vida de las personas. Mencionaste Fridays, ¿de qué se trata esa iniciativa? Sí, Fridays es un movimiento que nació en 2018, en el 2018, con Greta Thunberg, que también es una chica que salió a protestar para el Parlamento sueco de su país para exigir acción climática, para exigir que se tomen medidas concretas para evitar que en un futuro lleguemos a un colapso climático donde no haya vida prácticamente sobre la Tierra. Entonces, en base a eso, ese acto de protesta que ella empezó a hacer, esto se masificó rápidamente y apareció en varios países del mundo. Chile no fue la excepción. Acá en Chile llegó más o menos a finales de febrero, inicios de marzo, y el 15 de marzo se consolidó un movimiento en la primera manifestación que hubo por el medio ambiente, convocada por justamente jóvenes de todo el país. Y hoy día también es un movimiento muy, muy grande que se encuentra en muchas ciudades y regiones del país y que presiona constantemente y busca la manera de invitar a los municipios, a las autoridades, a tomar medidas concretas para hacer frente a la crisis climática antes de que sea demasiado tarde. Y después estuviste en la COP25. Si puedes contarnos como quizás como las bambalinas, porque uno vio se hicieron manifestaciones ustedes, incluso a propósito de lo que estaba pasando en ese momento en Chile, ¿cierto? Si puedes contarnos un poco de qué se trató eso, qué ocurrió como detrás de las cámaras. Sí, fue súper interesante lo que pasó en la COP25. Claro, a mí me tocó asumir en octubre como Fridays, como movimiento. Hubo un campamento nacional donde nos juntamos desde varias comunas, regiones, muchas personas, y se eligieron también a vocerías que iban a representar al movimiento luego en la esfera pública, ¿no es cierto? Entonces, cuando se eligió esta vocería, se nombraron a ciertas personas, y yo fui una de las personas que nombraron y que luego tuvo que ir a la COP25. Entonces, claro, asumí la vocería como en un momento muy, muy delicado del país, donde estaban ocurriendo, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos sin precedentes. Bueno, sí, hay precedentes, pero que no en mi historia reciente, no en la historia de los jóvenes. Por lo menos estábamos en ese campamento, era la primera vez que veíamos tanta violencia por parte del Estado hacia la ciudadanía que se estaba manifestando, y al mismo tiempo destrucción del medio ambiente, que es lo que te contaba recién. Entonces, ver esas dos problemas, esas dos disyuntivas con las que estábamos presentes, tuvimos que ir a transmitirlas un poco a la COP25. Esa fue nuestra misión. Nuestra idea cuando llegamos allá era hablar en nombre del medio ambiente y de la paz. Un poco hablar
de darle a conocer a la comunidad internacional cómo hoy día en Chile se destruye el medio ambiente y cómo hoy día en Chile se violan los derechos humanos. Ese era el mensaje que queríamos transmitirle a la comunidad internacional en general y que era bastante chocante un poco con lo que mostraba el propio país en la COP25. La COP25 fue una instancia donde uno veía, por ejemplo, en todas las esquinas, muchos flyers, afiches, infografías gigantes con grandes parques nacionales del país, como el que te nombraba, como por ejemplo el Parque La Campana, pero en ningún momento se mostraba lo que pasaba en Quintero. Y yo te decía que son lugares que, a ver, están lejos, pero tampoco están tan lejos, o sea, están a un par de minutos, quizás una hora de diferencia, pero pucha que le siente la realidad entre un lugar y otro. Entonces, la idea en esa COP era demostrar eso y ocurrieron muchas cosas que lamentablemente no se dieron a la luz. Hubo manifestaciones, hubo una manifestación histórica también. Fueron dos, por ejemplo, el mismo día. En la mañana con los chicos de Fridays for Future Internacional, que éramos cerca de 60, 70 personas, nos tomamos el salón principal de Naciones Unidas donde se toman las discusiones. Ahí nos tomamos como el escenario y exigimos acción climática concreta. Y luego de eso, más tarde hubo una manifestación de todas las organizaciones de sociedad civil, todas las que estaban dentro de la COP, que bloqueamos la entrada del lugar donde se toman las decisiones y metimos mucho ruido. Y bueno, adivinen con qué instrumento metimos ruido. Obviamente con las cacerolas y con las cucharitas ahí estábamos todos metiendo ruido. Cacerolas no, porque no se podía entrar con eso, pero sí con tazas como de café y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí metimos mucho ruido y nos echaron, de hecho, ese día. Nos hicieron salir, nos negaron el acceso por un día completo, pero luego recapacitaron y nos dejaron entrar de nuevo. Yo creo que hay muchas cosas que no se cuentan de la COP25 y la que para mí es la más terrible, porque para mí también fue una instancia muy frustrante estar en ese lugar, un poco intentar transmitir mensajes, intentar hacer que las cosas pasen, pero al mismo tiempo ver, como te decía, que hay personas que literalmente negocian con tu futuro y que esas personas no están lejos. O sea, la COP lo que es bueno, entre comillas, es que estamos todos en el mismo espacio. Entonces tú ves literalmente con tus propios ojos como una persona al frente tuyo puede estar negociando con tu futuro ahí, sin que tú puedas hacer absolutamente nada para detenerlo. Entonces era muy llamativo, algo nuevo, que en este espacio de la COP25 habían espacios para los países. Cada país tenía como un puesto bastante grande donde podía dar charlas. Por ejemplo, había un pabellón de Chile, otro de Alemania, de muchos países, de Brasil también. Entonces, cada uno de esos países tenía un pabellón donde hacía cosas. Y la cuestión interesante es que en esta COP al gobierno se le ocurrió que también existiera un pabellón de Shell, literalmente de Shell. O sea, estamos hablando de una empresa petrolera que destruye el medio ambiente, que es conocidísima por destruir el Ártico y que estaba ahí negociando par y par con los gobiernos de todo el mundo. Entonces, claro, eso yo creo que fue lo que nunca se contó, un poco que en la COP25 no era una discusión de países, sino que era una discusión de las propias empresas e industrias contaminantes con los propios gobiernos, y eso en el fondo fue lo que terminó ese fracaso que ya todos conocemos de la COP. Y en comparación, ¿la sociedad civil tenía ese mismo lugar que tenía Shell, a tu juicio? No, pues en lo absoluto. Que eso es lo interesante. Lo que pasa es que hay dos espacios bien grandes. Entonces hay un espacio muy grande donde está el pabellón, los que te decía, de todos los países, y el de Shell. Y hay otro espacio, fuera de eso, donde están las organizaciones. Y ahí había un puesto, por ejemplo, del porte de un escritorio, o más chico, donde estaba Greenpeace. Greenpeace es una organización, pero mundial, muy, muy grande, que tenía un puesto, pero más chico que un escritorio, comparado con Shell, que tenía un pabellón completo donde cabían 40 personas para una charla. Entonces, no, en ningún caso la sociedad civil tenía el mismo poder, influencia, ni siquiera física, ni de convencimiento con los propios gobiernos. Entonces, ni siquiera simbólico. No, ni simbólico. Entonces sí. no se podían lograr las cosas. Yo creo que en eso terminó la protesta. O sea, la protesta que te comenté es algo que no había ocurrido nunca. Nunca la sociedad civil había literalmente bloqueado todos los accesos de la COP. Nunca habíamos protestado tan fuerte adentro de esa instancia. Y eso es una respuesta. Un poco no nos están escuchando. Alguien tiene que hacer algo. Lo que pasó en octubre es lo mismo. Años y años en que nadie la escucha. Bueno, ahí tiene la respuesta. Una protesta
sin precedentes, ocurrió en Chile y ocurrió en España. Y justo va a seguir ocurriendo, sí, justo te iba a preguntar de eso. Como sociedad civil queda claro, ¿no? Pero también como para cerrar el punto, el tema como generacional, ¿te ha costado o ustedes han sentido que les ha costado que los tomen en serio? ¿Por ser jóvenes o por el tema o no? O en general, no sé. Sí, yo creo que cuesta, porque en el fondo es muy difícil lo que uno puede entregar en términos como de lo que te puedan reconocer. Cuando uno habla, por ejemplo, de crisis climática y uno dice, ya, yo soy joven, entonces te preguntan, ¿y qué? ¿Qué legitimidad tienes, por ejemplo, de lo que tú dices es cierto, es válido, es lo que tenemos que escuchar? Y bueno, como cuesta un poco esa entrada, yo creo que también lo que pasa mucho es que se critica a las juventudes, como las juventudes de ahora son muy idealistas, son muy sensibles, por ejemplo. Entonces, claro, uno se pregunta, a mí me pasa que me provoco preguntar a las generaciones de los más grandes, y me pregunto, chuta, ¿y qué hicieron ustedes? O sea, como ustedes nos dejaron este mundo así, en estas condiciones, una crisis climática sin precedentes, ustedes fueron los causantes de 2 guerras mundiales, y se van a enojar con nosotros porque somos muy sensibles. O sea, yo creo que los jóvenes somos el futuro en general, y estamos dando cara de una manera en la que no se había dado antes. Con los jóvenes me refiero de la gente que protestó desde 2006, por ejemplo, 2011 y hoy día con la crisis climática. O sea, es un espectro de la juventud que yo me imagino llega como hasta los 27, 30 años, que son personas que realmente están haciendo los cambios. Hay una generación anterior, entre los 35 a los 45, 50, que está muerta. O sea, como literalmente no hicieron nada para poder, o en general, no lograron hacer ninguna transformación importante a nivel mundial, y yo creo que hoy día los jóvenes estamos tomando ese espacio, tomando ese rol de empujar para que ocurra la transformación necesaria antes de que sea demasiado tarde. Y en ese trayecto, ¿qué te ha sorprendido como de dar ese paso como a la vida pública, por decirlo así, en lo personal? Si hay algo que te haya sido particularmente notorio, no sé. Sí, es complicado entrar a la vida pública en general. Los comentarios en general dan risa. Por ejemplo, cuando uno ve los comentarios de las redes sociales, o cuando se burlan o cuando hace cualquier cosa, no es algo que lo que uno asume como importante. No, yo creo que es complicado en general el espacio en la vida pública, un poco transmitir los mensajes. Yo creo que eso ha sido lo más complicado. Yo creo que lo más frustrante es lo difícil que es instalar o dar a conocer cierta información que para nosotros es muy relevante. Entonces ahí te estaba haciendo el ejemplo de que, por ejemplo, el domingo y el lunes logramos hacer tendencia nacional en Twitter, el lugar 3 y 5, por ejemplo, llamando a la firma del acuerdo de Escazú por parte del gobierno de Chile. Luego el martes ingresamos un proyecto de acuerdo a la Cámara de Diputados con 9 parlamentarios exigiéndole al presidente de la República que firme el acuerdo de Escazú. El miércoles salió un informe de la Global Witness que dice que más de 212 defensores del medio ambiente han sido asesinados justamente por alzar su voz contra la injusticia. Entonces, cuando uno tiene todo ese material informativo y se trata de transmitir a algún medio de comunicación, y los medios de comunicación, en vez de abrirte las puertas, te las cierran en la cara, yo creo que eso es lo más frustrante de la vida pública. O sea, en general, uno no anda preocupado de su imagen o de su vida en la vida pública, sino de qué es lo que puedo comunicar, qué es lo que puedo transmitir, qué es lo que puedo cambiar en ese espacio. Cuando uno se da cuenta que realmente no es mucho lo que uno puede cambiar, eso es lo más frustrante, lo más complejo. Y en ese sentido, tú quizás hablando de el espacio político que se está abriendo y los cambios que están ocurriendo a propósito de todas estas discusiones, ¿te consideras cercano a un partido político, a algún sector? Y a propósito de eso, ¿dónde crees que se va a dar, desde tu punto de vista, la discusión política de aquí en adelante? Tú como joven, como ¿dónde quieres que se dé también? Sí, yo creo que, a ver, cada compleja pregunta.
Yo creo en la democracia, principalmente. Creo en los partidos políticos. Creo que es una instancia en la que la ciudadanía debe canalizar un poco sus manos, por las que estoy de acuerdo en que existan partidos políticos que hagan las cosas que hacen. Me parece que tienen que renovarse. Todavía hay muchos viejos, por así decirlo, metidos en la política. Y como estábamos hablando antes, hay una generación en el fondo que no hizo nada y que sigue ahí. O sea, sigue estando en el lugar de toma de decisiones sin hacer nada. Y falta todavía que lleguen más jóvenes que puedan llevar las transformaciones sociales que el país y el planeta necesita para poder sobrevivir. Entonces, sí, yo creo que es súper importante que existan, se mantengan los partidos políticos. Yo puedo tener afinidad con alguno u otro, pero en este caso, como el rol que tengo ahora como champion del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo por los derechos humanos, tengo que despegarme un poco de mis propias afinidades políticas y hablar en nombre de los derechos humanos. Los derechos humanos son una cuestión que son mucho más allá de cualquier partido político y que de hecho tiene que estar por encima de todos ellos juntos. Por ejemplo, el acuerdo de Escazú es un acuerdo que se ha ratificado en 9 países de la región, y en los 9 países donde se ha ratificado, vale decir que se ha votado en el Congreso, la votación ha sido por unanimidad, vale decir, todos los parlamentarios estaban de acuerdo con que esa es la manera en la que se podía proteger el medio ambiente. Todos los países han estado de acuerdo en eso, salvo Chile, en el que todavía sigue siendo un problema político. Entonces yo creo que es importante desmarcar un poco la discusión. El acuerdo de Escazú, por ejemplo, de los derechos humanos, de un sector político en particular, y hacer una cuestión que sea sentido común, en el fondo, que les pertenezca a todos y todas. Y respecto del espacio de los espacios políticos, ¿tú crees que lo ves en las redes sociales o crees que se tiene que abrir el Congreso? O no sé, ¿qué idea tienes como respecto de eso? Bueno, bacán, me gusta esa pregunta. Yo creo en la democracia participativa. Creo que la ciudadanía tiene que ser parte de los procesos de toma de decisiones respecto a aquellas materias que nos afectan. Y eso pasa por ampliar los espacios de discusión, ampliar el mundo político. Yo creo que hoy día el Congreso, como tú decías, tiene que abrir las puertas. Hoy día la institucionalidad en general tiene que abrir las puertas para que las demandas de la ciudadanía puedan ser escuchadas y canalizadas de una manera correspondiente, pertinente. Yo soy de esa idea de profundizar aún más la democracia y que no se quede en un grupo acotado de personas. Yo creo que ese es el peor daño que le ha pasado al país en términos democráticos. Un poco que durante muchos años la discusión del Congreso quedó en el Congreso, quedó en ese grupo de personas que se reunía 5 veces a la semana o 4 veces a la semana para discutir lo que es mejor para el país, pero que eso nadie sabía lo que estaba pasando. Habían un par de noticias por medios que también están muy sesgados y que dicen qué es lo que está pasando en el Congreso, pero es como muy imparcial. Yo creo que algo que también reveló el estallido de octubre, que a mí me llamó mucho la atención, es que se empezaron a transmitir incluso las sesiones del Congreso en la televisión abierta, que las discusiones, que los debates públicos hoy día pasaron de estar en el propio Congreso a estar también en la televisión. Yo creo que eso es lo que necesitamos para una democracia sana. Un poco que la discusión no quede en un espacio acotado de personas, sino que sea abierto a las personas, que todos podamos saber lo que se está discutiendo. Yo soy un adicto, fanático a la democracia. A los 18 años, cuando los cumplí, fui al Congreso Nacional a celebrar, por así decirlo. Dije, ya, soy ciudadano, tengo que entender cómo funciona esta cosa, porque en el fondo acá se están tomando las decisiones que van a repercutir directamente en mí. Entonces, claro, yo creo que la democracia tiene que ampliarse y para eso es importante aumentar la gobernanza local y aumentar los procesos de toma de decisiones desde la propia ciudadanía y las comunidades. De hecho, para allá apunta el acuerdo de Escazú. Sí, ya vamos a entrar directamente el acuerdo de Escazú, pero lo último como respecto de este tema, lo normal es que haya este prejuicio respecto de los jóvenes, de lo joven que puede ser alguien para tomar decisiones políticas. Está claro que tú no tienes plena conciencia, pero ¿qué puedes decir también de la gente que tiene tu edad? ¿Notas el mismo interés? Porque vi que lo habías mencionado en algunas entrevistas en televisión. ¿Lo notas así? ¿Notas que algunos sí, otros no? ¿Cómo lo ves en comparación a las otras generaciones, a otros grupos? Sí, yo creo, como te decía antes, yo creo que los jóvenes de hoy somos mucho más... No, somos muy diferentes a las generaciones anteriores. Somos mucho más transparentes, más abiertos, mucho más inclusivos, más respetuosos también que muchas generaciones anteriores.
y entendemos el mundo de una manera diferente y por tanto también queremos cambiarlo, queremos transformarlo. Yo creo que es importante escuchar la voz de las juventudes, tomarlas en cuenta, porque en el fondo, más allá de la discusión técnica que se da a veces en la toma de decisiones, hay una discusión mucho más profunda que los jóvenes pueden abordar sin ningún problema. O sea, yo te puedo decir, el cambio climático está mal, hay que detenerlo a toda costa. Y me puedo quedar ahí, o sea, no hay problema, yo puedo ser joven y levantar esa demanda. Y luego que otro grupo de expertos pueda decir, bueno, para poder satisfacer esa demanda, se hace tal y tal plan. Podemos crear tal termoeléctrica, abrir tal espacio, crear esta línea, pero eso no, esa discusión técnica no puede ser como la imposibilidad de los jóvenes para poder participar de la discusión. Yo creo que los jóvenes tienen mucho que decir en cuanto a las cosas que hay que hacer. Un poco tienen mucho que decir en cuanto a las demandas concretas que hay que tener en materias medioambientales. Yo puedo decir que el agua tiene que ser un derecho humano. Puedo decir que tenemos que vivir en un medio ambiente sano, que la justicia ambiental tiene que ser aplicada en la práctica. Y las discusiones técnicas las tiene que dar luego un grupo técnico. Pero yo creo que los jóvenes podemos y estamos alzando esa demanda y tienen que estar escuchadas. No pueden ser inhabilitadas como es una idea donde, como tú decías, no se escucha o por lo menos no se incluye en el debate público. Como fijar las prioridades en el fondo. Claro, yo creo que lo último, yo creo que los jóvenes aportamos una cuestión esencial que muchas veces queda de lado, y es un poco hacer el debate mucho más sencillo, bajarlo a las cuestiones concretas, demostrar qué es lo que está pasando en la práctica. O sea, cuando hablamos de crisis climática, cuando uno escucha a los adultos, hablan de números, hablan de la temperatura global va a aumentar en tanto grado, va a pasar, 350.000 personas van a sufrir tales cosas, pero los jóvenes en general, desde los más pequeños incluso, entendemos que no son 350.000 personas como un número que se tira al aire. Son personas, antes que nada, son personas que hoy día no tienen agua, y cuando haya una persona que hoy día no tiene agua, eso ya es un problema tremendo. O sea, no puede ser que una persona en particular no tenga agua potable para poder vivir, siendo que el agua es un bien esencial para mantener la vida. O sea, una persona no puede vivir sin agua por más de 3 días. Entonces, yo creo que los jóvenes aportamos esa discusión básica que muchas veces se pierde. En los congresos también se habla mucho de estadística, pero muy poco se habla de lo real, de las personas. Y en ese sentido, a mí me da la impresión de que el Tratado de Escazú y el tema del cambio climático es súper simbólico o está como un punto de inflexión en esa disputa de lo nuevo con lo viejo, por decirlo así, con las viejas formas con las nuevas formas, que ya entrando directamente al tema de Escazú, de qué se trata y qué simboliza en este momento. Súper, sí, yo creo que siguiendo la línea de lo que estás diciendo, estamos en un momento transformador como sociedad. Estamos saliendo de una pandemia sin precedentes en la historia reciente. Estamos en un proceso de cambio donde nos vamos a preguntar, por ejemplo, cómo reactivar la economía de una manera que sea sostenible, cómo no volver a cometer los mismos errores que cometimos hasta ahora. Y para eso el Acuerdo de Escazú es esencial. El Acuerdo de Escazú, para decirlo de maneras muy generales, es el primer acuerdo ambiental de toda América Latina y el Caribe. Se partió negociando el 2012 con algunos países de la región, entre ellos Chile, que lideró el proceso de negociación junto con Costa Rica, con la idea de avanzar hacia buscar una manera de proteger el medio ambiente en la región, entendiendo que a nivel global, hoy día el sur global en general es saqueado para satisfacer las necesidades del norte global. Entonces, en ese esquema de relaciones es importante que en el sur global generemos instrumentos jurídicamente vinculantes que nos permitan proteger nuestro medio ambiente y evitar que siga siendo saqueado por los mismos de siempre desde los años de la colonia. Entonces, para eso nace el Acuerdo de Escazú, que básicamente lo que busca es garantizar el derecho a las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y a tener justicia ambiental, al mismo tiempo que proteger a las y los activistas ambientales para que puedan alzar la voz sin tener miedo a ser amenazados, tener interferido el teléfono o sufrir hostigamientos constantes. Básicamente, en términos generales, de eso trata el Acuerdo de Escazú. Sí, hay un concepto que sería quizás bueno explicar, que es el de derechos de acceso, si no me equivoco. Súper, sí, es lo mismo que decir justicia ambiental. Justicia ambiental y derechos de acceso son lo mismo. ¿Qué significa la justicia ambiental? Básicamente garantizar 3 derechos esenciales, que son
el derecho de todas las personas a poder acceder a la información ambiental de manera clara y oportuna, el derecho de todas las personas a participar activamente dentro de los procesos de toma de decisiones respecto a aquellas materias que nos afectan, y por último el derecho a recurrir a la justicia, no tan solo ir a la justicia, sino que hacerlo de manera en igualdad de condiciones y oportunidades. Un poco que cuando llegue un nuevo proyecto de inversión a mi comunidad y yo quiera judicializarlo, no sea yo el inexperto en derecho contra la gran empresa que contrata un bufete de abogados, sino que se me garantice que voy a tener la asesoría correspondiente para que mi demanda pueda ser atendida de la manera que corresponde, y no como se hace hoy día, donde la justicia está también muy dispar. Claro, depende del que pueda pagar en el fondo. Y en ese sentido el gobierno actual de Sebastián Piñera dice que existe el derecho de las comunidades a participar. ¿Qué opinión tienes de eso? Yo no sé, o sea, el gobierno lo que ha dicho es, justamente, para no firmar el acuerdo de Escazú, es que ya tenemos todo lo que incorpora el acuerdo de Escazú, ya está incorporado en la legislación actual chilena, pero hace poco empecé a pensar un poco, a darle una vuelta, y entendí que este argumento que ha planteado el gobierno es el mismo que ha dado en muchas materias distintas. Por ejemplo, decimos que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, decimos que tenemos el mejor sistema de prevención social, por ejemplo, de la galaxia, y en este caso es lo mismo, decimos que tenemos el mejor sistema ambiental de todo el sistema solar. Yo creo que Chile no tiene el mejor sistema de protección medioambiental de todo el sistema solar. De hecho, estamos muy carentes y hoy día no hay una participación real de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. O sea, basta con ver lo que está pasando, por ejemplo, en Putaén, donde se siguen aprobando nuevos proyectos de inversión mineros, donde las personas no tienen agua para poder vivir. Lo que está pasando en Alto Maipo, donde se sigue aprobando un nuevo proyecto de inversión que puede poner en riesgo el suministro de agua de toda la región metropolitana. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿realmente existe una participación ahí? ¿O qué participación estamos hablando? Yo me gustaría que la ministra de Medio Ambiente y que el presidente Sebastián Piñera, antes de decir una barbaridad de ese tipo, puedan visitar lugares como Quintero, lugares como Petorca, y preguntarse si realmente existe una participación vinculante, si las comunidades realmente sienten que tienen justicia ambiental o sienten que realmente tienen acceso a la información ambiental. Hoy día en Quintero la gente muere intoxicada sin saber qué es lo que lo está intoxicando. O sea, no hay información ambiental real. No sabemos cuáles son los materiales particulados que están matando a la población. Y eso no puede ser. Oye, y siendo como yendo a lo obvio, que es que los datos que existen o la información que existe en relación a lo evidente que es la crisis climática, por ejemplo, en la quinta región, en esta zona de sacrificio, ¿cuál sería la verdadera razón para no firmar el acuerdo desde tu punto de vista? La no firma obedece un poco a una ideología que existe en el mundo empresarial. O sea, en el mundo empresarial estamos descubriéndolo también, es algo que estamos averiguando, pero en el mundo empresarial hay dos miradas de los conflictos ambientales. Hay una parte del mundo empresarial que entendió que, por ejemplo, si yo voy a invertir en un lugar, por ejemplo, instalar Alto Maipo, y yo tengo la idea de instalar Alto Maipo, puedo llegar y hacerlo, pero cuando empiece a hacerlo me van a judicializar, van a haber conflictos y voy a estar parado con el proyecto por nadie sabe cuántos años. Y esos empresarios entendieron entonces la importancia del diálogo, por así decirlo. Entendieron que no sirve llegar a instalar un proyecto de inversión cuando sabemos que va a estar parado por más de 8 años, por ejemplo, justamente por no preguntarle a las comunidades. Pero también hay otros inversionistas, otros empresarios que creen que no es útil la democracia, que la democracia es más lenta, que va a hacer que los procesos se demoren más en aprobarse, que va a evitar que se aprueben nuevos proyectos de inversión y que en el fondo se pone en riesgo el desarrollo del país en términos económicos. En el fondo es una discusión bastante básica que se viene remontando desde hace muchos años, y es cómo nos relacionamos como país, cómo vamos creciendo económicamente. Si lo que le llaman como el modelo de desarrollo, ¿no? Exacto, pero en el fondo esto tampoco es cambiar el modelo de desarrollo, pero es aumentar la democracia. Yo creo que hay un sector hoy día de la élite económica chilena que no quiere aumentar la democracia y prefiere hacer las cosas a puertas cerradas y a espaldas de la ciudadanía, y cree que así va a ser mucho más eficiente. Pero en realidad sabemos que eso no es eficiente y que en realidad termina siendo un daño tremendo, tanto para ellos mismos como para las propias comunidades que viven ese sector. Y respecto del argumento de que le quita autoridad a los países sobre sus territorios, ¿qué tienes que decir sobre eso?
Sí, eso es lo más triste, un poco cuando se lleva la discusión Sí. a otro aspecto. Solo para especificar la pregunta, para aprovechar de... bueno, no es un argumento que se use solo en Chile, también escuché que se lo usan en Perú, también para negarse a firmarlo. Sí, es un argumento muy triste también. Lo que pasa es que está este problema central que te decía recién de los empresarios que le tienen miedo a la democracia. Ese es el punto clave. Entonces, cuando tenemos esos empresarios que le tienen miedo a la democracia, no están tan solo en Chile, sino que están en muchos países de la región, incluso en Paraguay. En Paraguay, por ejemplo, se planteó el argumento de que firmar el acuerdo de Escazú va a facilitar que haya nuevos abortos. O sea, vale, estamos hablando de un acuerdo por el medio ambiente y estamos relacionándolo con los abortos. O sea, no tiene nada que ver. Son falacias y argumentos que se han planteado para sembrar la incertidumbre, para lograr que no se firme este acuerdo. Y en el caso de la soberanía es lo mismo. Pero yo creo que es aún más lamentable porque es no entender el daño que están haciendo. Es aumentar la desconfianza en el regional, aumentar la desconfianza en el vecindario. Claro, Perú, por ejemplo, dice que si firma el acuerdo de Escazú, Chile va a... O sea, primero van a perder soberanía sobre el Amazonas y segundo, Chile va a demandarles por no sé qué. Y Chile dice que si es que firmamos el Escazú, Bolivia nos va a demandar para tener salida al mar. Entonces, claro, esto en el fondo, sin darse cuenta, estos políticos, estos empresarios están pero matando la relación a nivel latinoamericano, o sea, la relación entre los países, el buen vivir, la sana convivencia entre nosotros mismos, la mantención de la paz, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la soberanía en términos prácticos? El Acuerdo de Escazú establece al final del acuerdo un artículo de cooperación y colaboración entre los países, que vale decir, cuando firmemos, ratifiquemos este acuerdo, los países nos vamos a ayudar mutuamente para implementarlo. ¿Qué significa eso en la práctica? Que bueno, Chile lo implementó y no sé, Colombia no sabe bien cómo hacerlo. Entonces Colombia le pregunta a Chile, oye Chile, ¿cómo lo implementaste? ¿Qué hiciste tú? Y esa información, ese conocimiento, esa experiencia, que un país se la podría dejar guardado para sí mismo, es decir, no, yo lo implementé de esta manera y no le digo a nadie, el acuerdo de Escazú lo que hace es que no, que sea transparente, que sea abierto, que ya es cuando Colombia pueda saber cómo lo hizo Chile y así lo pueda hacer de mejor manera en su país. Es una cuestión básica que en realidad está en más de 12 tratados que Chile ya firmó. Chile, por ejemplo, suscribió la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene el mismo artículo de colaboración y que es justamente un tratado que facilita que Chile sea presidencia de la COP25. Entonces, no se entiende que Chile haya firmado 12 tratados internacionales con el mismo artículo y que justo este, que no tiene nada diferente, tenga problemas con la soberanía. Y para ya ir cerrando, hablando de las expectativas del futuro, primero, bueno, si nos puedes contar de qué se trata este proyecto de acuerdo que firmaron los diputados y cuáles son las expectativas que tienes en lo inmediato con esto, con la cuenta pública que se va a hacer en una par de horas más, cuando estamos grabando esta entrevista. ¿Cuáles son tus expectativas para este corto plazo respecto del Tratado de Escazú? ¿Realmente podemos esperar que Sebastián Piñera firme el tratado? Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, en realidad, como... no sé, lo he conversado también últimamente como con estas personas que yo les digo, yo tengo esperanza de que Piñera hoy día en la cuenta pública va a anunciar la firma del acuerdo de Escazú y me convenzo de eso, pero igual sé que es un convencimiento que me lo hago yo mismo, no es una intuición que es lo que yo crea, sienta que va a pasar, sino que es un poco la motivación o lo que uno se hace pensar para poder seguir luchando, si no, la lucha no tendría sentido en el fondo, si también es complicado estar tanto tiempo luchando por algo que nadie te contesta. Entonces, ¿cuánto tiempo hay? Un par de excusas y esta es la excusa más buena. ¿Cuánto tiempo llevas ya impulsando este acuerdo? Estamos desde marzo, o sea, marzo, mayo, junio, julio, agosto, estamos ya 4 meses. Tampoco es tanto tiempo, pero bueno, para la cantidad de cosas que hemos hecho igual ha sido bastante. Pero con el tema ambiental llevas más tiempo, sí. Claro, con el tema ambiental desde el año pasado, de marzo, también. Y ¿en qué ayudaría el acuerdo con los diputados? Es como ¿para qué? ¿Para qué específicamente?
En el fondo lo que queremos hacer es demostrar que el Acuerdo de Escazú no tan solo es una demanda de la ciudadanía, de los jóvenes, de la academia, de las ONG, sino que también es una demanda del propio Congreso. Lo que apuntamos a hacer con este proyecto de acuerdo es trasladar la demanda del Acuerdo de Escazú a las instancias formales, como te decía, de la democracia misma, en la que los parlamentarios por sí mismos puedan demandarle al presidente de la República que suscriba el Acuerdo de Escazú. Lamentablemente estamos en un país muy, muy presidencialista, donde el presidente prácticamente puede hacer lo que quiere. Entonces, el Congreso no puede obligar al presidente a hacer algo, no puede obligar al presidente a firmar el Acuerdo de Escazú, pero sí le puede recomendar, solicitar, pedir que lo firme. Entonces, lo que hace este proyecto de acuerdo es eso, es solicitarle al presidente de la República que reconsidere su decisión de no firmar y que anuncie la firma del acuerdo antes de septiembre de este año, porque el 26 de septiembre de este año es el plazo límite que tiene este país para poder firmar el Acuerdo de Escazú y garantizar entonces la democracia ambiental en el país, que hoy día está tan carente. El 27 de septiembre. 26 de septiembre. 26 de septiembre. ¿Y para eso quedan cuántos días? ¿Tienen la cuenta? Quedan menos de 60 días, quedan como 55 por ahí. Y para cerrar, ¿qué mensaje dejas a la gente de tu generación, a los más viejos, a todos en realidad, respecto de este tema del Tratado de Escazú, de la discusión política, pero también del tema del cambio climático? ¿Qué expectativa tienes para el futuro, pensando también en que ya viene el plebiscito, viene una discusión por cómo queremos que sea Chile? ¿Qué expectativa tienes para ese futuro? ¿Y dónde quieres estar también ahí? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que hay muchas cosas en general, no solo en términos ambientales, sino que en términos sociales, de equidad de género, por ejemplo. Hay muchos temas que hoy día están pésimos, como país, como humanidad en general. Y alguien tiene que empujar para que eso deje de ser así y avancemos hacia una nueva manera de vivir en comunidad. Las peleas de este estilo se han dado desde los comienzos de la historia de la humanidad. Y siempre han habido grupos de personas que están empujando a más personas a transformarse, a buscar otras maneras de vivir en comunidad. Y eso es lo que ha pasado estos últimos años. Pero sin esas personas no podemos lograr nada. Y tenemos que aunar nuestras voces, ser más personas las que estemos presionando, porque sin presión no se logran los cambios. Sin presión no vamos a recuperar el agua, sin presión no vamos a cerrar las zonas de sacrificio, y sin presión tampoco vamos a tener el Acuerdo de Escazú. El llamado que me gustaría hacer es a seguir aumentando la cantidad de personas, la cantidad de voces, a sumarse, a hacer más fuerza, y eso va desde cuestiones tan chicas como, por ejemplo, compartir estas cosas en redes sociales, compartir infografías, por ejemplo, de qué significa el Acuerdo de Escazú, qué es lo que está pasando en tal problemática, no sé, por ejemplo, Putaendo. Informarse. Dar esa información a conocer, claro, es informarse e informar a otros. Yo creo que es algo muy importante. Llevar, como decíamos al principio, la discusión política que nosotros tenemos a también las instancias de encuentro, por ejemplo, con amigos. Yo siempre digo, debemos de poner el tema del Acuerdo de Escazú en la mesa de almuerzo, en la once, conversarlo con la familia. Entre más personas sepan de este tema, más personas podemos presionar para que Chile firme. Y luego, claro, es súper importante que nos hagamos la mea culpa. Yo aún no he podido votar, así que no me resto de esa mea culpa, pero a las personas que no han ido a votar, que vayan también a participar, que hoy día, cuando tengamos el plebiscito, va a ser un momento histórico, va a ser la primera vez que la ciudadanía va a poder escribir la Constitución de la República. La Constitución de la República siempre ha sido escrita por un puñado de personas a puertas cerradas, y esta es la oportunidad que tenemos de hacer las cosas diferentes, hacerlo entre todas todos. Así que también va el llamado a eso, a participar, a sumarse a esa instancia y en el fondo alzar nuestra voz. Es una gran esperanza. Muchas gracias, Sebastián, por esta conversación, y esperamos seguir conversando, pues, y que siga avanzando el tema. Muchas gracias a ti, Felipe, por esta oportunidad de conversar sobre el tema.